el rey del sur contenderá con él, refiriéndose al rey del norte. Déjenme decirles que el cuadro que el profeta tiene en mente para explicar las actividades del rey del norte, de este hombre despreciable en el tiempo del fin, es el cuadro que ustedes ven en la pantalla. Al norte estaba Babilonia y al sur estaba Egipto. Y estos dos puntos geográficos estaban en la mente del profeta y en base a este cuadro Dios le hizo esa revelación. Déjenme decirles que cuando habla del rey del norte, aunque el profeta tiene a Babilonia en su mente, y cuando habla del rey del sur, aunque tiene a Egipto en su mente, esa profecía no se va a cumplir literalmente con el territorio donde estaba Babilonia, ni se va a cumplir literalmente con el territorio de Egipto. Estos dos lugares geográficos son utilizados de una manera simbólica, como voy a explicar más adelante. ¿Cuáles son las características de Egipto que en el cuadro que les presenté está relacionado con Egipto, que es el rey del sur? En Éxodo 5:2 dice lo siguiente: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cuando la profecía de Daniel habla sobre el rey del sur, sobre Egipto, lo que tiene en mente es la característica de algunas naciones, de algunos pueblos en el tiempo del fin que ignorarían a Dios, despreciarían al Dios verdadero, y ellos dirían: no conozco a Jehová, no sé quién es Jehová. Por eso he llegado a la conclusión que el reino del sur se refiere a países o pueblos que ignoran a Dios. Y el rey del sur, que contendería con el reino del norte, con Roma, sería una nación que ignoró a Dios, una nación atea. Y esto lo confirma la historia. Francia, a finales del siglo XVIII, llegó a ser una nación atea que despreció a Dios, ignoró a Dios, y llegaron a levantar a una mujer a quienes le dieron el título de diosa de la razón y la adoraron para mostrar su desprecio al Dios verdadero. Y fue Francia quien en el año 1798 llegó a Roma y tomó al líder de Roma y lo llevó al cautiverio. Y allí se cumplió la profecía de Daniel al pie de la letra. El mismo versículo 40 del capítulo 11 sigue diciendo: y el rey del norte se levantará contra el rey del sur como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. En otras palabras, aunque el rey del norte fue despojado de su poder político y fue llevado al cautiverio, Roma no se quedó con los brazos cruzados. Roma se levantaría, de acuerdo a la profecía, contra el rey del sur como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. El rey del norte, Roma,
Pelearía contra países que ignoran a Dios, que desprecian a Dios y abrazan el ateísmo o el secularismo. Noten ustedes, primero Egipto ataca al rey del norte, a Babilonia, y Babilonia no se queda con los brazos cruzados, viene hacia Egipto para atacarlo, para destruirlo. Y dijimos que Egipto representa al ateísmo, al secularismo, aquellos países que ignoran a Dios. Y Babilonia representa a Roma. Con esto en mente, sigamos leyendo lo que dice el versículo 40. El rey del norte entrará por las tierras e inundará y pasará. Al salir del norte, dirigiéndose hacia el sur, pasaría por otras tierras, la tierra de Siria, la tierra de Tiro, la tierra de Sidón, la tierra de Líbano. ¿Qué más haría el rey del norte? En el versículo 41 encontramos que entraría en la tierra gloriosa. No solamente pasaría por Tiro, Sidón, Siria y el Líbano, sino que también llegaría a la tierra gloriosa. Y la tierra gloriosa en las Sagradas Escrituras se refiere ¿a qué tierra? A la tierra de Israel. Noten, recuerden que este es el cuadro que tiene el profeta en mente para describir esta profecía. Pero tanto Egipto, Israel y Babilonia no son literales. La profecía no se va a cumplir con ellos, porque estos lugares, estas naciones están representando otras cosas. Les dije que Egipto al ateísmo, secularismo, Babilonia a Roma. ¿A quién representa Israel? Israel representa al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Roma trataría de penetrar, de invadir a la iglesia cristiana, al pueblo de Dios, en el tiempo del fin. Pero ahí no llegaría. Dice el versículo 42 que este rey del norte llegará hasta Egipto, que Egipto no escapará. Y ya dijimos que Egipto tiene que ver con el secularismo, con el ateísmo. El ateísmo y el secularismo se manifestó en la Unión Soviética en el tiempo del fin. Y el ateísmo invadió muchos países, estuvo cerca de llegar a Roma, pero no llegó. Y vemos que el rey del norte llegó hasta Egipto y Egipto no escapó. Y nosotros hemos sido testigos ahora en el tiempo del fin que esos muros de hierro de la Unión Soviética se desplomaron. ¿Y se desplomaron cuándo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Fue en el año de 1989. 1989. Y si me acuerdo bien, fue el 11 de noviembre de 1989. Pero la lucha entre Roma y las naciones seculares o ateas todavía sigue en nuestro tiempo. Luego, el versículo 44 dice lo siguiente: que noticias del este y del norte lo atemorizarían. Claro, el rey del norte está en Egipto
Egipto no escapa y ahí se encuentra el rey del norte. Y estando en su lucha con Egipto, escucha noticias del norte, la dirección de Babilonia y del este. Y cuando escucha esas noticias del norte y del este, ¿qué le pasa al rey del norte? Se turba, se preocupa. Ahora, ¿qué significan esas noticias del norte y del este en el tiempo del fin? Esa profecía de las noticias del norte y del este es una alusión al mensaje de Isaías dirigido a Babilonia literal en su tiempo, cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Babilonia. Dios a través de Isaías le dirigió el siguiente mensaje a Babilonia: del norte levanté a uno y vendrá, de donde nace el sol. ¿Qué punto cardinal es donde nace el sol? El este. Del este invocará mi nombre y pisoteará príncipes como a lodo, como pisa el barro el alfarero. Déjenme explicar un poquito esta profecía de Isaías. El pueblo de Israel estaba cautivo literalmente en Babilonia, y Dios envió un mensaje de liberación a través del profeta Isaías, que del norte Dios levantaría a uno y del este invocaría el nombre de Dios. ¿A quién se está refiriendo esa profecía? Se estaba refiriendo al rey Ciro, a quien Dios levantaría para invadir a Babilonia literal y liberar a su pueblo Israel. Bueno, lo que el profeta Daniel está diciendo es que en el tiempo del fin, cuando el rey del norte, cuando Roma quiera mantener cautivo al pueblo de Dios, cuando Babilonia espiritual, Roma, quiera mantener cautivo al pueblo de Dios, va a proclamarse de una manera fuerte un mensaje de liberación. ¿Y cuál es ese mensaje? Es el mensaje de los 3 ángeles que se encuentran en el libro de Apocalipsis, versículo 14. Noten ustedes el siguiente comentario de la profetisa Elena White. Se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 130. Y ella escribió: cuanto más nos afirmemos bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, tanto más claramente comprenderemos las profecías de Daniel, porque el Apocalipsis constituye el suplemento de Daniel. La sección de Daniel que fue sellada y que se entendería en el tiempo del fin. Esa sección fue desellada en el libro de Apocalipsis, y es necesario estudiar el libro de Apocalipsis para entender algunas cosas que no aparecen del todo claras en el libro de Daniel. Y ya tendremos otra oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis en relación con el libro de Dios. ¿Qué dicen esos 3 mensajes de los 3 ángeles? El primero dice lo siguiente: temed ¿a quién? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. De acuerdo a la Escritura, el único que debe ser adorado, ¿quién es? Dios. Pero encontramos en el Apocalipsis una bestia marina y una imagen de la bestia que exigen a la humanidad que los adoren. Y es cuando se va a proclamar
en forma más fuerte este mensaje: teman a Dios y adoren a Dios. Es el único que debe ser adorado. Luego se va a proclamar el segundo mensaje, que dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y esta Babilonia se refiere a Roma. Se refiere a Roma. Es un complemento, una explicación del libro de Daniel. Como hemos estado viendo, el rey del norte, Babilonia, representa a Roma en el tiempo del fin. Luego viene el tercer mensaje: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, este también beberá de la ira de Dios. En ese tiempo, la humanidad tendrá que escoger: o adora a Dios o adora a la bestia y a su imagen. Los que adoren a Dios lo habrán ganado todo, vivirán eternamente. Los que adoren a la bestia y a su imagen lo habrán perdido todo, morirán para siempre. Noten lo que sigue diciendo el versículo 44, que el rey del norte saldrá ¿con qué propósito? Para matar a muchos. ¿Sí? Roma va a salir en el futuro. Esto todavía no se ha cumplido. Roma va a salir con grande ira para matar a muchos. Aquellos que no quieran obedecer su decreto, aquellos que no quieran obedecer su imposición. Esa bestia marina está relacionada con Roma. Y esa imagen de la bestia está relacionada con Estados Unidos, donde el poder político y el poder religioso se van a unir para imponer un decreto contrario a la santa ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? Acordarte es del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Bueno, Estados Unidos y Roma, aliados, van a imponer una ley que todos los habitantes de este país, todos los habitantes de Europa y otros países van a seguir su ejemplo, que todos los seres humanos adoren a Dios en el primer día de la semana, en el día domingo. Y cuando esa ley salga, entonces se va a proclamar con mucha fuerza el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora a la bestia o a su imagen, cuidado. El que lo haga va a beber del vino de la ira de Dios. Va a sufrir los juicios destructores de Dios y va a morir eternamente. Y ahí los seres humanos tendrán que decidir si adoran a Dios o adoran a los poderes de la tierra. Todo esto nos habla de persecución religiosa. Y lo mismo nos presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, versículo 17, donde dice: entonces el dragón, que primero se refiere al diablo, pero en forma secundaria también se refiere a Roma. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene 2 características:
aman los mandamientos de Dios, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, respetan la palabra del Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Esto es de suma importancia. La última lucha, el gran conflicto, gira alrededor del cuarto mandamiento. Y debemos estar preparados. Ahora, ¿qué seguridad tengo yo? Que le voy a ser fiel a Dios en el futuro. ¿Puedo tener esa seguridad si ahora en el presente, cuando los seres humanos me exigen que yo trabaje en el día del sábado, les diga qué cosa? Lo siento mucho, no puedo. Ese día es de Dios, no es mío. Le pertenece a Dios. Y si ahora somos fieles, con toda seguridad lo vamos a hacer en el futuro. Pero si ahora, en tiempo de paz, no somos fieles, ¿podremos ser fieles en tiempos de dificultad? Va a ser más difícil. Y tenemos que pensar seriamente en esto. Luego el versículo 45 dice que el rey del norte plantará su tienda en el monte santo y llegará a su fin. Leamos el versículo que dice así: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Qué cosa es el monte santo? El monte santo se le llama al lugar donde estaba construido el templo de Dios, el santuario de Dios, en la tierra de Israel. Pero les he dicho que estas cosas no son literales, no se van a cumplir de manera literal en la tierra de Israel. Israel representa al pueblo de Dios y el monte santo representa al templo de Dios en el tiempo del fin. Noten ustedes lo que escribió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ese día. ¿De qué día está hablando? De la segunda venida de nuestro Señor Jesús, porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto lo va a hacer Roma. Se va a querer sentar en el templo de Dios. El templo de Dios es la iglesia de Dios en la tierra. Ese sentarse de Roma en el templo de Dios es ejercer su autoridad, imponer sus planes, sus decretos. Pero el pueblo de Dios se mantendrá firme y fiel a la verdad, a las sagradas escrituras. Y cuando Roma haga eso, llegará a su fin. Los días de nuestro mundo estarán contados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién va a ganar en esta lucha? ¿Las naciones de la tierra o Dios? Dios va a salir victorioso. Noten lo que dice Apocalipsis 17:14, que las naciones de la tierra, entre ellas Roma, pelearán contra el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Nuestro Señor Jesús. ¿Y el Cordero qué hará? Los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles.
Oh, mis queridos hermanos y amigos, estamos viviendo en un tiempo especial. Nos estamos acercando a la última gran lucha y necesitamos prepararnos desde ahora. Necesitamos conocer quién es nuestro Salvador, quién es Cristo. Debemos conocer su palabra, la verdad. De esa manera estaremos